Hola, bienvenidos a este resumen de lo que es el primer módulo del taller de introducción a la electrónica. El propósito de este video es que recordemos los principales elementos que hemos visto y que detecten entonces si tienen de pronto alguna duda en alguno de los tópicos mencionados para que profundicen entonces en lo que crean conveniente. Para empezar entonces vamos a iniciar por los conceptos básicos de electricidad que vimos en las primeras clases. Imaginémonos que tenemos entonces una fuente de energía eléctrica simple, como lo puede ser, por ejemplo, una batería de 9 voltios. Esta batería de 9 voltios pues, tiene una polaridad positivo-negativa y vamos a hacer de cuenta que con esta fuente de energía vamos a energizar o alimentar una carga que puede ser un motor, una carga que puede ser un LED, una carga que puede ser un elemento resistivo. En este caso, una resistencia, que es uno de los dispositivos electrónicos más simples que tenemos en el mundo de la electrónica. Ahora en la mitad de estos dos elementos vamos a ubicar un interruptor. Este interruptor tiene el mismo principio de funcionamiento que el que ustedes tienen en sus casas para encender o apagar la luz. Si yo dejo el interruptor en un estado abierto, pues simplemente no voy a tener una transferencia completa de energía y simplemente no se va a activar la luz. Pero si el interruptor está cerrado, eso lo convierte en un corto o lo convierte como si fuera un cable, y esto hace entonces que el flujo de energía sí pase a través de las conexiones para llegar totalmente hasta la carga y encender la luz, mover el motor, generar calor, etc. Para diagramar las conexiones entonces de la manera más simple las vamos a representar por líneas. ¿Qué quiere decir esto? Que del positivo de la batería vamos a tener una conexión que se va a conectar a una de las terminales del interruptor, que la otra terminal del interruptor va a uno de los extremos de la resistencia y que el extremo final de la resistencia se conecta al negativo de la fuente de energía. De esta manera entonces representamos cuál sería el flujo de la corriente. ¿Y qué es la corriente? Bien, la corriente entonces es el movimiento de los electrones, ese flujo, la intensidad de corriente que está representada en color rojo y que representamos con la letra I. Siempre la vamos a ubicar saliendo del positivo y llegando al negativo, es decir, todo este flujo de electrones parte del extremo positivo de la batería, llega al terminal. Si el terminal está abierto, simplemente no salta esa barrera y ahí llega el flujo, pues hasta ahí llega y no habría un flujo. Pero si el interruptor está cerrado, es como si fuera un corto. Entonces, en ese caso, si atraviesa el interruptor, llega a la resistencia, activa, pasa por la resistencia y concluye su recorrido en el extremo negativo de la batería para volver a empezar un nuevo ciclo. Y esto entonces se convierte en un flujo. Ahora bien, si buscáramos un equivalente para hacer una analogía con uno de los sistemas que vemos en día a día, podríamos pensar que una de las maneras más simples de verlo es representarlo con un sistema hidráulico. Bueno, imaginemos entonces que en este sistema hidráulico tenemos dos tanques, un tanque que está elevado a una altura h de una mesa, por ejemplo, y otro tanque que está vacío, que está en una localización inferior al tanque que contiene el agua. Y entre los dos hay una conexión con tuberías y llaves para que el agua del depósito superior pueda llegar al tanque inferior. Bueno, si buscáramos un equivalente de lo que sería la corriente eléctrica del sistema eléctrico en nuestro sistema hidráulico, podríamos decir que es el flujo del agua. Es decir, un mayor flujo de corriente en el sistema eléctrico representaría un mayor flujo de agua en el sistema hidráulico. Podríamos decir entonces que el voltaje, que es una diferencia de potencial, dependería entonces de la cantidad del agua y de la altura que tengamos, y esto entonces generaría una caída sobre el tanque inferior. Hay un elemento muy importante que es en el que quiero que nos concentremos para este ejemplo, y es la tubería más la llave. ¿Qué pasa si la tubería es más grande? ¿Qué pasa si la tubería es más pequeña, digamos, en cuanto a su diámetro? ¿Creen que eso tiene algún efecto? Por ejemplo, supongamos que tenemos dos ríos. Un río que está en un valle y que en ese valle hay un río que es bastante abierto
y que digamos lo que es el flujo del agua es algo lento. Ahora imaginémonos otro caso donde tenemos un río en las montañas, donde tenemos, puede ser un río angosto, pero donde el flujo de agua es muy rápido, es decir, la corriente de agua es fuerte y es muy rápida. Entonces, puede que ambos tengan la misma cantidad de agua, digamos, en instantes de tiempo, porque en una es mucha agua lenta y en otra es muy poca agua, pero muy rápido. Igual sucede en la electrónica, en la electricidad. Hay diferentes tipos de circuitos. Hay circuitos que tienen poco voltaje y mucha corriente, o pueden haber circuitos que por el contrario tengan mucho voltaje y poca corriente. Hay de varios tipos. Bien, pues entonces ahora volviendo al caso de la tubería y del agua, si yo cambio el diámetro de esa tubería, sin lugar a dudas voy a tener un efecto sobre lo que es la corriente del agua, y en este caso hay un factor también muy determinante y es la apertura que da la llave del agua. Si la llave está totalmente abierta, pues casi que eso es un orificio totalmente completo. Si está medio cerrada, podríamos decir que la mitad es un orificio que corresponde a la mitad del área de esa tubería, y si está totalmente cerrado, pues entonces habría un paso nulo del agua, no habría paso del agua. Eso entonces determinaría el flujo del agua al caer al tanque vacío. Si la llave está totalmente abierta, cae mucha más agua que si está medio cerrada o si está totalmente cerrada. Igual sucede con la resistencia en el sistema eléctrico. Si es una resistencia muy grande, entonces el flujo de corriente va a disminuir. Si es una resistencia muy pequeña, pues podríamos decir que la corriente fluye sin ningún problema. Y el interruptor, podríamos decir que es un equivalente a cuando la llave está totalmente cerrada, lo que llamaríamos resistencia infinita. Bueno, una de las primeras personas que estudió eso fue George Simoson. A través de algunos experimentos y algunos principios del método científico, él postuló una ley conocida muy popularmente como la ley de Ohm, que establece que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, y que tiene algunas variantes que se despejan de esta ecuación, como que voltaje es igual a corriente por resistencia y que resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Bien, si nos fijamos en la primera ecuación que dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, claramente se evidencia que hay una relación entre la corriente y el voltaje, que hay una proporción. Y viendo la forma de la ecuación, podríamos decir que es inversamente proporcional. Ahora, supongamos un caso en el que yo tengo una fuente fija, como es la de una batería, y que voy a medir la corriente con algún elemento para medir corriente, un amperímetro. Y que voy a hacer un experimento en el que voy a trabajar con diferentes resistencias. Voy a empezar con una resistencia pequeña y voy a ir aumentando ese valor de la resistencia y voy a ir registrando los cambios que eso representan corriente. Bueno, pues a medida que vaya aumentando la corriente, lo que vamos a notar es que esa corriente va a ir disminuyendo. A medida que aumente la resistencia, a medida que va aumentando la resistencia, esa corriente va a ir disminuyendo. Y esto representa entonces esa relación inversamente proporcional. Bueno, eso es una forma de verlo, es la forma como espero que lo vean. Como se encuentra en internet la mayoría de las veces, es como la vemos aquí. Tenemos una cavidad por donde están pasando los electrones. Tenemos una representación de potencia y energía en forma de voltio, que es la que, digamos, está tratando de empujar esos electrones para que pasen y haya un flujo. Y hay un elemento, que es el muñequito de buzo verde, que se opone a ese flujo de los electrones. Ese es el efecto que tiene una resistencia. Entonces, si tenemos una resistencia que es muy restrictiva, básicamente lo que tenemos es un electrón que no fluye o fluye bastante lento. Y si lo que tenemos es una resistencia que no es nada restrictiva, pues entonces tenemos un flujo de electrones bastante fácil, y eso permite entonces que haya mayor flujo, mayor corriente. Bien, esto es entonces la representación de lo que son los elementos básicos de voltaje, corriente y resistencia. Ahora hay algo que quiero que tengamos en cuenta, y es que pensemos en nuestra casa. Tenemos neveras, tenemos planchas, algunos tienen estufas eléctricas, hay muchos sistemas de iluminación, blanca, LED, normal, con diferentes tipos de bombillos, hay motores en algunos elementos industriales, y finalmente
el tener más de estos elementos o elementos de mayor consumo o menos elementos, esto es lo que determina el precio de nuestra factura. Porque todo esto pasa por el registro eléctrico y esto simplemente es lo que nos mide qué tanta energía consumimos. Bien, pues entonces aquí aparecen unos conceptos nuevos que son energía y potencia. Vamos a empezar porque la potencia se mide en vatios y en algunos casos se puede medir en horsepower o caballos de fuerza. Hay una equivalencia entre los vatios y los horsepower. Un elemento que tiene mayor potencia implica un elemento que consume más energía. En el caso de que estamos asumiendo que en nuestra casa todo el voltaje es estándar y que en Colombia trabajamos a 110, voltaje alterno con 60 Hz. Listo. En ese escenario entonces, si yo tengo un elemento que tiene 1000 vatios en su consumo, quiere decir que consume más energía que el que tiene 100 vatios o 300 vatios. Ahora, esto en el tiempo se representa de maneras diferentes porque, por ejemplo, la nevera está conectada a las 24 horas del día y a su diferencia una bombilla solo se puede encender alrededor de 6 horas en el total del día y una plancha a un menor tiempo y así determinadamente. Esto es entonces lo que determina el consumo y el valor de nuestra factura que llega a nuestras casas, que se mide en kilovatio hora. Ahora, esa potencia tiene una relación con lo que veíamos anteriormente, que es el voltaje y la corriente, y en su relación más utilizada, más simple, en un caso DC, podríamos decir que la potencia que se mide en vatios es igual al voltaje que se mide en voltios multiplicado por la intensidad de corriente que se mide en amperios. Esta relación es una nueva ecuación que complementa la ecuación de la ley de Ohm y sobre la cual tenemos algunas variantes, como las que tenemos en el cuadro azul de la parte derecha inferior, donde tenemos, por ejemplo, que potencia puede ser el voltaje al cuadrado sobre resistencia, o que la potencia también es igual al cuadrado de la corriente multiplicado por la resistencia. Bueno, ¿y qué papel toma la energía en este sentido? Pues la energía básicamente es una relación de la potencia, pero incluyendo el tiempo. Si ustedes se fijan en el sistema internacional del lado izquierdo, la energía se mide en joules. Y la relación entre joules y el segundo me determina el vatio. Es decir, hay una relación directa entre la potencia y la energía que involucra entonces una dinámica, en este caso, que son las unidades de tiempo en segundos. Vale, estos conceptos entonces se complementan entre sí. Hay un nuevo elemento y es que hay diferentes formas de representar las corrientes y los voltajes. Tenemos dos variantes que son la corriente DC y la corriente AC. DC viene de corriente directa y AC viene de corriente alterna. En el lado derecho tenemos una representación de lo que es una corriente directa, como es el caso típico, por ejemplo, de una batería. Si nosotros medimos una batería en un instante de tiempo, obtenemos un nivel. Si lo medimos un instante de tiempo después, tenemos el mismo nivel y así sucesivamente. Y esta dinámica solo va a cambiar en medida que la batería se va a ir descargando, pero es una dinámica bastante lenta. Entonces podríamos decir que simplemente eso en función del tiempo se representa como una constante o una línea recta. Por el otro lado, los sistemas alternos, que presentan algunas ventajas, por ejemplo, en las pérdidas que se generan al transportar la energía, cambian en el tiempo. Y su forma típica de representarlo es con una forma senoidal, una onda como la que ustedes ven aquí, que está oscilando y que está cambiando en el tiempo. Y que para nuestro caso en Colombia tiene una frecuencia de 60 Hz y tiene una amplitud de 110. Bueno, esto multiplicado por un factor de raíz de 2 para que determina el voltaje RMS, que ustedes van a ver más adelante. Ahora, los pioneros en estas variantes fueron Nikola Tesla y Alva Edison, quienes, representaron en su momento y defendieron cada una de las alternativas, y hoy en día ambas son usadas, algunas en algunas aplicaciones y otras en otras aplicaciones. Ambas son necesarias, ambas son útiles. Vale, esta forma entonces de representar la energía tiene bastantes implicaciones en su uso, en sus aplicaciones y en los elementos que la distribuyen. Ahora, estos elementos se representan con símbolos.
Entonces hay diferentes tipos de símbolos resistivos para inductancias, para transistores, para transformadores y demás. Esos elementos es muy importante que los memoricemos. Aquí no hay de otra que memorizar. ¿Por qué son importantes? Pues porque a través de estos elementos y de estos símbolos es que nosotros podemos crear mapas o diagramas esquemáticos que son los que representan un circuito, cómo funciona y cómo fluyen, digamos, las diferentes etapas. Es como para leer. Para tú aprender a leer necesitas saber cuál es la A, cómo se representa la A mayúscula, la A minúscula, la M mayúscula, la M minúscula, y una vez ya tienes el reconocimiento de esas letras, entonces ya puedes interpretar un texto. Igual sucede en este entorno. Necesitamos entonces conocer los elementos para poder interpretar estos esquemas. Si ustedes se fijan, hay esquemas, hay símbolos que se repiten. Eso quiere decir que es el mismo símbolo, pero si se fijan, justo encima de él hay un número diferente. Hay resistencias de 18 ohmios, hay resistencias de 2 megohmios, ¿sí? Es el mismo elemento, pero con valores diferentes. Bueno, en el caso de las resistencias, que es el más simple, hay diferentes tipos de resistencias y estas se pueden cuantificar en diferentes maneras, ¿sí? Es como tomar el mismo elemento, pero puede ser de 10 ohmios, o de 1000 ohmios, o de 1.000.000 de ohmios. Al igual que nosotros tenemos capacitores de diferentes tipos y de diferentes niveles u otros elementos. Es como si tuviéramos bolsas de agua de 500 mililitros, de 1 litro o de 5 litros. Es simplemente la manera de representar y de cuantificar, y dependiendo de la aplicación, pues cuál se usa. En el caso de las resistencias típicas que más se utilizan, ese código está determinado por un código de colores. Esta es otra de las cosas que hay que memorizar, que es esta tablita que vemos aquí. Este código está hecho a 3 bandas y una tolerancia, o a 4 bandas. La primera banda representa el primer dígito, la segunda banda representa el segundo dígito y la tercera banda representa el multiplicador. Es decir, si es amarillo, sería por 10 a la 4. Si es rojo, es por 10 a la 2. Y así, uniendo esta primera banda, segunda banda y la banda del multiplicador, obtenemos el valor. Hay un último elemento, una última banda que determina la tolerancia, es decir, la precisión del valor que se tiene en estas resistencias. En este caso tenemos típicamente dos opciones, que son la dorada y la banda plata, que determinan una tolerancia de 5 y 10%. Es decir, una banda dorada representa un posible menor error que una banda de color plata. Este código de colores es exclusivo para las resistencias. Hay otro código de colores para las resistencias, numérico para las resistencias de tipo de montaje superficial. Hay otros códigos para los capacitores, especialmente para los cerámicos, esos que les dicen también de lentejita. Hay otros códigos para otros elementos. El más simple es el código de colores, pero no quiere decir que es el único que se utiliza en los sistemas de electrónica. Estas resistencias, que ya lo vimos, que se oponen al flujo de la corriente, se pueden unir entre sí y generar esquemas y topologías. Las más simples entonces son las resistencias en serie y las resistencias en paralelo. Esto determina entonces, por ejemplo, los circuitos en serie y en paralelo. Recuerden que un circuito serie mantiene la corriente, es la misma, pero los voltajes cambian. Y por el otro lado, en un circuito paralelo, el resistivo, el voltaje es el mismo, pero son las corrientes las que cambian. Y la sumatoria de estas resistencias, de estas corrientes, determina entonces lo que es la corriente raíz o la corriente total. A su vez, pueden existir circuitos híbridos, como los que tenemos aquí, donde hay dos resistencias en serie que además están conectadas con una rama en paralelo. Y pues existen diferentes otros esquemas. Ahora, estas resistencias tienen resistencias equivalentes. Cuando hablamos de resistencia serie, yo simplemente puedo sumar esas resistencias y puedo decir que la resistencia equivalente es R1 más R2 más R3. Pero en el caso de las resistencias paralelo es un poco diferente. Entonces podemos decir que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Es decir, la resistencia equivalente es tomar 1 sobre R1, sumarle 1 sobre R2, sumarle 1 sobre R3 y a ese resultado sacarle la inversa, es decir, 1 sobre ese resultado es mi resistencia equivalente. Recordemos que los capacitores se suman cuando se ponen en paralelo y
sería un equivalente diferente cuando están en serie. Y las inductancias sí tienen el mismo esquema de las resistencias. Es contrario el capacitor a las resistencias. Es importante que revisen estos apuntes de cómo se suman los capacitores en serie, cómo se suman los capacitores en paralelo, cómo suman inductancias en serie, inductancias en paralelo, en base a la suma de resistencias en serie y resistencias en paralelo. Vale. En cuanto a los elementos de medición, el elemento más simple que tenemos es un multímetro. Ese multi es como de multifunción. Un multímetro, hay diferentes tipos de multímetros, pero ellos tienen unas funciones básicas que son casi las mismas en todos los multímetros. Cambian entre ellos la precisión y los rangos y de pronto el número de funciones, pero en lo básico tienen las funciones que les voy a mencionar a continuación. Yo puedo medir con ellos voltaje. El voltaje, recuerden que se hace en paralelo a lo que voy a medir. Puedo medir con ellos corriente. Recuerden que cuando yo voy a medir corriente con el multímetro debo abrir el circuito, es decir, debo intervenirlo. Y además de eso, en la mayoría de los multímetros tengo que cambiar la punta. Es decir, la punta negra va en COM, pero la punta roja cambia de bornera. Eso sucede en la mayoría de los multímetros, pero no en todos. Y también puedo hacer mediciones adicionales. Por ejemplo, puedo tener una medida de resistividad. Es decir, puedo medir el valor de una resistencia. Del mismo modo, algunos otros multímetros permiten medir capacitancias. Una función muy útil que nos permiten es medir continuidad. Continuidad simplemente representa si hay un flujo, es decir, si hay una conexión o no. Esto es muy importante cuando nosotros queremos supervisar o revisar la conexión de un circuito. Y pues tengan en cuenta también que los multímetros diferencian si lo que vamos a medir son variables DC o AC. El DC está representado por dos rayitas, una punteada, y el AC está representado por una rayita y una culebrita, que representa entonces la alterna o la sinusoidal. Bien, eso es todo. Espero entonces que este resumen sea de utilidad para el examen que se avecina en la siguiente sesión.